Plantas, mujeres sabias y caza de brujas. Capítulo 13. Efectos colaterales de la belleza. Celestina, costurera de la virtud. Plantas para amores y desamores. Hola, buenos días, buenas tardes, noches o miércoles. Ya visteis en el capítulo anterior que al hablar de Celestina no me refería al mineral de dureza 3, densidad 4 y soluble tanto en ácidos como en bases, ni a la preciosa planta, siempre verde y trepadora, llamada Celestina o plumbago. No, me refería, como ahora, a la Celestina de Fernando de Rojas, quien dice de ella que tenía 6 oficios, a saber, labrandera, perfumera, maestra de hacer afeites y de hacer virgos, alcahueta y un poquito hechicera. El oficio de labrandera es un oficio que a punto de espíritu se realiza sobre un deshilado, o sea, una hábil costurera que deshila y vuelve a atar los hilos y borda maravillas. Estoy seguro de que a ninguna de las oyentes hay que explicarle lo que es el deshilado, pero al varón poco costurero le diré que el deshilado consiste en sacar hilos de la trama y o de la urdimbre de la tela, para posteriormente bordar y crear las figuras y los calados que lo caracterizan. Quizás os suene más los trabajos toledanos de lagartera. Pueden sacarse hilos de una tela de mantel, servilleta o sobrecama para crear diseños de dibujos sencillos como flores, estrellas, cenefas, o realizar diseños mucho más complicados y de hechuras preciosas. En los siglos XV, XVI y XVII, de los que estamos hablando, para hombres y mujeres la ropa era uno de los bienes más preciados. Una pieza textil suponía un trabajo de horas, días. Eran 4 las principales fibras o materias primas utilizadas. 2 de origen animal, la seda y la lana. La seda dependía de un gusano cuando está en la fase de capullo. Me ha sorprendido que de un solo capullo pudiese obtenerse un hilo continuo de hasta 1500 metros. De la lana ya no me sorprende nada, ni siquiera ver a esta pobre ovejita trasquilada. Las otras 2 fibras de origen vegetal eran el lino y el algodón, de las cuales ya tuvimos ocasión de hablar en capítulos anteriores. Después, las fibras había que hilarlas, teñirlas, tejerlas, vender las telas y confeccionar la ropa. Y como en todas las artes, había manufacturas sencillas y cómodas, sobre todo de lino y lana. Ropa de pueblo, digamos. Y otras obras tan difíciles y costosas en tiempo y habilidad que sólo podían realizarlas auténticas artistas. La confección ha estado siempre en manos de mujeres sabias y expertas. Y sólo podrían comprarla los ricos y los poderosos, precisamente porque el objeto de su posesión era ostentar su estatus superior. Pero los ricos hombres y mujeres no se han conformado nunca con pequeñeces y han pedido a las labranderas, costureras y bordadoras trabajos cada vez más costosos y caros, que sólo ellos pudiesen pagar para presumir, como tiaras, estolas y manípulos realizados sobre deshilados, claro, utilizando tejidos especialmente costosos como el terciopelo, fabricado con la materia prima de seda, lino, lana, algodón y también plumas del cuello del cisne. Casullas bordadas en oro, mantos con brocados insuperables y cuellos de lechuguilla escarolada. Los cuellos de lechuguilla se almidonaban, se azulaban y se decoraban con randas, encajes realizados a mano, a la aguja o con bolillos por las labranderas. Las valonas, cuellos sin encajes y sin golilla, eran llevadas por estudiantes. Aquí vemos algunas de
varios tipos. También se podía complicar una valona con randas, almidonándola o alzándola con estructuras metálicas. Golas y golillas eran complicadas gorjeras, adornos hechos de tela blanca, tul o encaje, que se ponían alrededor del cuello, formando pliegues, los hombres que necesitaban resaltar su dignidad. Y además estaban las goleguillas, esos remates de los puños que tenían la forma rizada y que iban a juego con los cuellos de lechuguilla. De manera que la lechuguina o lechuguilla era más que la golilla, y hay una gran diferencia entre ir engolado sobre deshilado que con deshilados mal colocados. Celestina era labrandera, o sea, una costurera muy especializada, y seguramente su pequeño negocio era una retoucherie para realizar pequeños arreglos de ropa femenina y masculina. El oficio de labrandera, dice Fernando de Rojas, le servía a Celestina para contactar con estudiantes, despenseros y mozos de abades a los que después vendería citas y romances. Respecto de la faceta de perfumería y maestra en afeites de Celestina, hemos dado cuenta de manera extensa en el anterior capítulo 12. Todas las Celestinas prometían con sus afeites un baño de eterna juventud, como los de la fuente que lleva ese nombre. En su programa, Celestina diría algo así: ven cá, Celestina, donde así empiezas y así terminas. Y nos consta que mujeres de todos los reinos y edades se pondrían en sus manos para rejuvenecerse, llegando desde lejanas tierras, en toda clase de transportes. Pero debemos comentar que aunque su pericia fuese extrema en estos menesteres, la cosmética que empleaba no estaba exenta de problemas. Muchas de las fórmulas y productos que recomendaba Celestina a largo plazo no sólo no embellecían el rostro, sino que acababan por deformarlo. Pues como hemos visto, contenían en ocasiones sustancias muy fuertes que, como el solimán, resecaban y consumían la carne donde se aplicaba, provocaba hediondez de boca y corrupción y negrura de dientes. Como en cualquier época, en la medieval, también valía el dicho de que para presumir hay que sufrir, y seguro que las mujeres daban por bien empleado su esfuerzo cuando conseguían atracción y los hombres les demostraban su cariño y el compromiso de permanecer a su lado. Casarse con una mujer medieval, renacentista, moderna o posmoderna, o sea cual sea la época, ha sido siempre un buen negocio. Sin entrar en muchas profundidades, percataros de cuál era el trabajo que la mujer medieval desarrollaba y cómo se beneficiaba de él el varón. La mujer, ama de casa, compraba los alimentos, los conservaba, guisaba y servía en la mesa. Acarreaba el agua desde la fuente o el río y la leña para mantener el fuego. Cuidaba la higiene de toda la familia limpiando. Atendía el huerto y los animales para los que también preparaba el alimento. Daba a luz exponiendo su vida y ejercía la maternidad y crianza durante años. Y cuando era requerida, ayudaba a sus vecinas en el parto como experta o como solícita acompañante. Procuraba la salud de toda la familia y en especial de los más pequeños y ancianos. Incluso elaboraba las pócimas curativas gracias a su conocimiento de los principios activos de las plantas. Educaba a los niños, a quienes instruía también en las normas cívicas, morales y religiosas. Tejía, cosía, arreglaba la ropa o hacía horas en un taller. Cuidaba la estética de la casa. Atraía al varón potenciando su belleza mediante la cosmética.
y no olvidaba estar siempre preparada y dispuesta para satisfacer con elegancia y simpatía los requerimientos masculinos, aunque también sabía ser rígida. Cuesta entender cómo los hombres, nacidos todos de mujeres, los clérigos que han recibido durante años el amor de sus madres, los filósofos a los que cuidaban sus madres y hermanas, los soldados que también han sido niños, maridos que se han beneficiado del cuidado de sus esposas, o enamorados que han disfrutado del placer de los cuerpos de sus amadas, pueden elaborar juicios crueles contra la mujer, hasta el punto no sólo de rechazarlas, sino de menospreciarlas, perseguirlas o desearles el infierno por sus pecados, aislarlas y encadenar su libertad. Algo extraño pasa en los cerebros de los misóginos para que alberguen perversión y odio. Los estudiosos del comportamiento humano se lo preguntan y creen que en parte se debe a que algunos hombres son especialmente ansiosos de lo que llamamos placer, sexo, riqueza, prestigio o satisfacción existencial, cuya frustración y agresividad, cuando no la consiguen, la proyectan contra la mujer por no satisfacerles cuando, dónde o como piensan que debería hacerlo. Eso es lo que sentían tantos varones no correspondidos en el Renacimiento, intelectuales, monjes o soldados, hacia las mujeres cuando se envillecían y las acusaban de frívolas, pecadoras o prostitutas por ser demasiado bellas. Muchos pensadores de la época no veían bien la forma en que las mujeres intentaban embellecerse. Por el contrario, hablan de ello con cierto desdén, como hace Fernando de Rojas en La Celestina, cuando pone en boca de Areusa este comentario sobre Melibea. Todo el año se está encerrando con mudas de 1000 suciedades, embiste su cara con hiel y miel, con unas tostadas e higos pasados y con otras cosas que por reverencia de la mesa dejo de decir. Otros varones desprecian los afeites como Francés de Simendis, también religioso y franciscano, al parecer muy experto en educar mujeres, que llega a asegurar que si las mujeres no admiten su estado natural y tratan de cambiarlo, vienen a decir que no están conformes con la voluntad de Dios. ¡Oh, qué locura tan grande! Estas mujeres que desean ser hermosas y trabajan para mudar sus figuras, demostrando que Dios no supo formarlas. Eso supondría que su obra de creación era imperfecta. ¿Habéis prestado atención a lo retorcido del argumento? Y atención a otro todavía peor, porque mantienen estos pensadores que el acicalamiento en general y ese color que se daban en los rostros hacía a las mujeres irreconocibles ante Dios y por tanto no contaría con ellas para el cielo, es decir, no las reconocería en el momento del juicio final. En líneas generales, los moralistas renacentistas coincidían en asociar el pecado de excederse en el cuidado del cuerpo al pecado de soberbia y dentro de él al de vanidad. También lo asociaban al pecado de lujuria y al de engaño. Con el uso de afeites se peca de vanagloria, ya que las mujeres se jactan de su propia hermosura, buscando parecer hermosas, ser deseadas y amadas, lo cual es innecesario porque lo único que Dios valora es la virtud del alma, opinaban. Los afeites son también mentiras y engaños que,
hacen que las negras representen falsas blancuras, las amarillas falso color, las legañosas encubren su mal con el alcohol en los ojos, y las arrugadas mienten ser lisas. Por todas estas razones, los recursos utilizados para embellecerse y perfumarse conducen al infierno, a la muerte eterna. Así lo dice Fray Íñigo de Mendoza. Aquellos zumos y aceites que facen el cuero tierno, aquellas mudas y afeites, aquellos torpes deleites cuyo fin es el infierno. Y así describe Luis de Lucena a la mujer. Principio de pecado, arma del diablo, expulsión del paraíso, doctrina de perdición, continua tentación, mal de todos deseado, desvío de castidad, universal tentación, por quien cuerpo y ánima reciben aposentamiento en el infierno, porque ella ciega el sentido y aparta el pensamiento de Dios y nos hace inconstantes y caer de cabeza, y por quien somos de Dios aborrecidos y a este siglo aficionados y del cielo enajenados. Las mujeres sabias eran conocedoras del peligro que suponía para ellas que el varón las considerase tan poderosas y al mismo tiempo tan enemigas de su felicidad eterna. Y también sabían que la sociedad ponía su cuerpo bello, atractivo y deseable al servicio de los intereses políticos, sociales y de descendencia de sus maridos, quienes podrían presumir de su belleza como un objeto sexual conquistado. Y ahora fijaros, después de tantos argumentos para demostrar la maldad femenina, ¿sabéis quién va a beneficiarse de ello? ¿Adivináis quién puede obtener un privilegio de la hermosura de la mujer? Atención a estas palabras de Santo Tomás de Aquino. Un pecado es menor cuanto mayor sea la tentación. Por esta razón, cuanto más hermosa, atractiva, seductora o mentirosa sea la pecadora, da igual que esta belleza sea artificial o natural, la tentación será mayor y por tanto... Sí, señoras y señores, por tanto, el pecado del hombre seducido será menor. Claro, pobre. Entonces, como ahora, no tenía más remedio que hacer la cobra para no ser arrastrado al abismo. Ahora bien, puede que más aún que el cabello rubio, los labios rojísimos y la frente depilada, lo que le importe a la mujer medieval fuese poder demostrar su virginidad. La virginidad de las mujeres ha representado históricamente uno de los bienes más preciados, no sólo por una cuestión de honor y honra familiar, sino también en su versión materialista como mera cuestión de conveniencia económica entre familias. A la virginidad se le atribuía un cariz mágico, un carácter sagrado frente a la magia negra. Se pensaba que sólo una virgen era capaz de acercarse a un unicornio. Y numerosos tratados médicos aseguraban que la orina de virgen era capaz de curar ciertas enfermedades o incluso que los mordidos por una serpiente venenosa debían yacer rápidamente con una mujer virgen para expulsar su veneno. Era tal la importancia que se le daba a la virginidad que incluso cuando ocurría una pérdida accidental del virgo, se solicitaba un testimonio material ante notario donde se certificaba ante testigos la virginidad de tal o cual niña o doncella, como ahora hace la Iglesia del final de los tiempos, que ofrece certificados de virginidad. Como ejemplo, citamos este testimonio notarial de 1495. Pidió testimonio Juan Gómez, dorador, y María Rodríguez, su mujer,
de cómo, estando María, su hija de 6 años, poco más o menos, jugando con su hermana de 4 años, vieron cómo al saltar sobre un tinajón y subir y bajar sobre él, se abrieron las piernas y le corrió sangre y le corrompió parte de su virginidad, y la llevaron luego a la partera de Montilla, y para guarda de su derecho pidieron que varios testigos que viven en su misma casa certificaran lo que pasó. En el matrimonio, la muestra de que el himen de la doncella permanecía intacto, como todos sabéis, era que en la noche de bodas pudiese ofrecerse a los invitados una muestra de sangre recogida en la sábana o un pañuelo, muestra que aquí no se ve. A una mujer que no pudiese demostrar haberse mantenido virgen hasta el matrimonio, la sociedad medieval le proporcionaba un castigo ejemplar: repudio, prostíbulo o convento. Celestina presumía de haber devuelto la virginidad a más de 5.000 doncellas, y era tal su eficacia que aseguraba que llegó a vender como virgen hasta en 3 ocasiones a una sirvienta suya para satisfacer los caprichos de un embajador francés. La Celestina empleaba 2 técnicas distintas. Una era introducir en la vagina una sanguijuela o una pequeña vejiga con sangre que se rompía en el coito, y otra el recosido del virgo con agujas de pellejero e hilos propios de cirujanos. Para algo le tenía que servir ser costurera. Pero con unas condiciones de higiene y salubridad pésimas, el riesgo de contraer cualquier tipo de enfermedad o incluso que la doncella muriese era muy elevado. Por eso Celestina tenía preparadas varias plantas medicinales para restañar la sangre en caso de hemorragia, como el cornus sanguínea, cornejo sanguíneo. Con la raíz del fuste sanguíneo se refiere probablemente Fernando de Rojas al cornejo o sanguíneo. La Celestina lo utilizaba como cicatrizante cuando reponía virgos. Según parece indicar, las hojas de esta planta contienen ácido salicílico y sus semillas aceite. La corteza se ha utilizado como febrífuga. El Equisetum arvense o cepacaballo. Con cepacaballo probablemente se refieran a esta especie de cola de caballo, que es la más frecuente. También está registrado este nombre para Santium spinosum, aunque las propiedades hemostáticas de los equisetos refuerzan la primera opinión. El Hipericum androsanum, hojaplasma o sanalotodo, es más conocida con nombres como toda buena o todo sana, y tiene propiedades cicatrizantes y se toma para abrir el apetito. La Orginea marítima, cebolla albarrana. La cebolla albarrana no parece de mucha utilidad a la hora de componer virgos. Se trata de una planta tóxica que se ha utilizado para ahuyentar roedores. En tiempos pasados, y debido a que su cebolla contiene compuestos parecidos a la vigitalina, se ha usado como tónico cardíaco. Seguramente no daríais crédito, si no fuera yo quien os lo cuenta, de que fue nuestra conocida mujer sabia Trótula de Salerno, en el siglo XII, quien se inventó una forma para estrechar la vulva y simular la virginidad. Toma sangre de serpiente, tierra de Armenia, corteza de granada, masilla, clara de huevo y agallas, 1 onza de cada cosa, o tanto como se quiera. Redúcelo a polvo, hiérvelo todo junto en agua calentada, introduce en la vagina una parte de esta combinación y ésta se estrechará. O bien toma zumaque, agallas, llantén, brionia, alumbre y aceitunas enanas, cuécelo en agua de lluvia y con este cocimiento aplica fomentos a las partes privadas. Celestina y muchas mujeres sabias como ella habían aprendido el arte de curar mediante los principios activos de las plantas y se habían ganado
un merecido prestigio actuando como parteras o médicas de familia, de las clases pobres, claro, donde no podían pagar a un médico. Y también utilizarían principios activos como anticonceptivos o abortivos. La Artemisa absinthium, que hemos visto que ha sido empleada como tónico y cuyo poder emenagogo del principio activo que contiene la tuyona ya conocemos, Celestina destacaba su olor fuerte característico. La Boswellia sacra, llamada también incienso blanco, se trata de un árbol que vive en África Oriental y Arabia y del que se saca la resina mediante cortes en su corteza. Esta se solidifica rápidamente, se quema para purificar y como ofrenda a Dios. Es muy utilizada en la liturgia de la Iglesia Católica. Entre los variados monoterpenos que contiene está incluida la tuyona, de ahí su poder emenagogo. La menta pulegium. Esta planta aromática es conocida desde hace siglos en toda la cuenca del mar Mediterráneo y Asia Occidental, donde crece espontáneamente por sus propiedades carminativas, relajantes e incluso como emenagoga, que favorece la aparición de la menstruación, se toma en infusión. La rosa mosqueta, corresponde al rosal de flores blancas de la mosqueta, cuyo suave aroma menciona Laguna el médico. La capacidad cicatrizante de sus aceites es muy aprovechada en ginecología. El Rosmarinus officinalis o romero se trata de una planta bien conocida y utilizada desde antiguo, con un carácter ornamental por sus propiedades antisépticas y su aroma característico. En el Renacimiento se utilizaba para elaborar la famosa agua de la reina de Hungría y también se quemaba en los hospitales franceses para combatir las epidemias. Gracias a sus propiedades emenagogas se utiliza en casos de amenorrea, oligomenorrea y dismenorrea. La ruda, Ruta calepensis, la más frecuente en España. El Crocus sativus, azafrán. Parece que Celestina recoge la tradición sumeria sobre el azafrán. Para los sumerios, esta especia curaba la tristeza y la melancolía. Era una pócima mágica para el alma humana mediante la cual entraban en contacto también con las deidades. Asimismo, se elaboraban originales ritos para atraer el amor con ella. Bastaba con llenar una bolsita con azafrán colgada al cuello para que sirviera de atracción hacia la persona deseada. La Iglesia, antiabortista y contraria a la anticoncepción, vigilaba y exigía a las parteras que diesen pruebas de una estricta moral cristiana bajo amenaza de castigos o cárcel si tales prácticas abortivas se hacían públicas. Además, en caso de necesidad, debían ser las parteras quienes bautizasen a los recién nacidos, en peligro de muerte, lo que suponía también la obligación de aprender correctamente la fórmula sacramental del bautismo, porque algunas descuidadas parteras o sacerdotes no bautizan a la criatura como deben, ya que deben decir: yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no que dicen: yo te bautizo en el nombre del Padre y de la Virgen María y de San Nicolás, etc. Y así no reciben el bautismo y van al infierno, la criatura, la partera. Y yo añado que si se descuida también la madre por permitirlo. Muchas parteras tenían tanta fama que eran solicitadas por las damas de la nobleza e incluso por las reinas en los momentos en que iban a parir. Y entonces se les imponía una obligación bajo pena de muerte: informar fehacientemente de que el hijo o hija nacido era de la noble y no de otra cualquiera mujer que lo hubiera puesto allí. O sea, las parteras debían ser notarios que diesen fe de la legitimidad e incluso se las registraba cuando entraban al castillo, por si llevaban algún niño escondido entre las faldas, que pudiesen ponerlo como heredero impostor. Las parteras eran sanadoras especializadas pagadas por un servicio público de asistencia, que se convirtió en un reducto exclusivamente femenino,
cuya profesionalidad y competencia exacerbaba a los médicos, quienes se vengaban no permitiendo que una mujer pudiese estudiar medicina e imponiendo su supervisión si realizaban funciones sanitarias. Las otras profesiones de Celestina eran la de alcahueta y hechicera, o sea, experta en acciones del corazón. Es decir, especialista en juntar o separar novios, incrementar o reducir el fervor sexual, la impotencia o la fertilidad, manejar el tiempo a su antojo, mandando granizo, tormentas, peste y malas cosechas, producir toda clase de desgracias y enfermedades raras a los enemigos de sus clientes, que para eso les cobraban. Estas alcahuetas, magas o hechiceras, también se comprometían a encontrar a maridos desaparecidos. Aseguraban que podían adivinar si un hombre había muerto en alguna contienda contra el infiel o contra el conde del castillo de al lado. O habían desertado y se habían fugado a disfrutar en el Caribe. Si tenéis curiosidad, os invito a que os acerquéis en el próximo capítulo a varios de los modos y maneras como estas mujeres sabias, sin estudiar en Salamanca ni en Georgetown, decían que conseguían estos poderes. De momento, id buscando algunos elementos como estos para preparar varias buenas pócimas que os ayuden como hechiceras o hechiceros. Por cierto, el que hayamos tratado aquí de brujas y hechizos nada tiene que ver con que este sea el capítulo 13. Os espero en el próximo. Gracias por vuestra atención.